Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. Y vamos a ver las unidades de superficie. En el tema anterior vimos las unidades de longitud, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, y ahora vamos a por las unidades de superficie. Y el mejor lugar que podemos medir es el área de un campo de fútbol. Tenemos que medir cuánto mide la longitud del ancho y del largo. Y así podremos obtener cuánto es el área del campo de fútbol, es decir, su superficie. El metro cuadrado es la unidad principal de superficie. La unidad de medida de este cuadrado es un metro de longitud de cada lado. Por lo tanto, su área o superficie es un metro cuadrado, es decir, un cuadrado que tiene una longitud de 1 metro en cada lado. Ahora vamos a ver las equivalencias con las otras unidades de medida, porque esto tiene un verdadero matetruco. Un metro cuadrado equivale a 100 decímetros cuadrados, ya que en un metro hay 10 centímetros por 10 centímetros. Por lo tanto, en un metro cuadrado hay 10 por 10 decímetros y esos son 100 decímetros cuadrados. Sucede lo mismo con los centímetros. Un metro son 100 centímetros y un metro cuadrado son 100 por 100 centímetros, es decir, 10.000 centímetros cuadrados. Y por último, un metro, milímetros, y un metro cuadrado son 1000 por 1000 milímetros, por lo tanto, 1.000.000 de milímetros cuadrados. Por último, vamos a ver las equivalencias entre todas las unidades. La tabla funciona igual que en las longitudes. Cuando bajamos de una unidad más grande a una más pequeña, multiplicamos. Y si subimos de una pequeña a una más grande, dividimos. La diferencia con las unidades de longitud es que vamos de 100 en 100. Es decir, para bajar una posición de kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados, multiplicamos por 100. Y si queremos pasar dos posiciones de kilómetros cuadrados a decámetros, multiplicaremos por 10.000. Y si son tres posiciones de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, multiplicaremos por 1.000.000. Y lo mismo sucede si dividimos. De milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, dividimos por 100. Y de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, otros 100. Pero si queremos subir dos posiciones de decímetros cuadrados a decámetros, dividiremos por 10.000. Por último, aquí tenéis la tabla de equivalencias de un metro cuadrado con cada una de las unidades de medida. Vemos por un lado los múltiplos del metro cuadrado y los submúltiplos, y a qué equivale cada uno. Podéis estudiarlo en casa. Y por último, me he venido aquí, a este campo de cebollas. Sí, de cebollas, patatas, porque en la agricultura la unidad principal para medir la superficie de los campos es la hectárea. Una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado, es decir, igual que 10.000 metros cuadrados. Y un área cuadrada es igual a un decámetro cuadrado, que es igual a 100 metros cuadrados, como ya sabéis. Ahora vamos a ver la expresión simple y la expresión compleja. Funciona igual que en las longitudes, capacidades y masa. La única diferencia es que cada una de las unidades tiene dos cifras. 3.578 kilómetros cuadrados son 35 kilómetros cuadrados y 78 hectómetros cuadrados. 32.040 decímetros cuadrados. Empezamos por las unidades más pequeñas. 40 serían 40 decímetros cuadrados, 20 metros cuadrados y 3 decámetros cuadrados. Y por último, las operaciones con las unidades de superficie.
que el mate truco es el mismo de siempre, es decir, que solo se pueden operar las mismas unidades juntas, kilómetros cuadrados con kilómetros cuadrados, metros cuadrados con metros cuadrados. Y hasta la próxima.